buenas tardes con todos y todas. La convocatoria a esta sesión de audiencia es para escuchar los argumentos que formula Ander Galván Rivera, letrado que asume la representación de Rafael López Aliaga Cazorla. Esto a través de su escrito con número de ingreso 2064 del año 2023, referido a una tutela de derechos. Se tramita con el incidente 19 del expediente 29 del año 2018, estando a cargo de la dirección de esta audiencia. Mi nombre es Jorge Chávez Tamariz, pertenezco al séptimo juzgado de investigación preparatoria nacional. De este mismo modo, pido ahora a los participantes su acreditación. Iniciamos con el Ministerio Público, culmino con la defensa técnica. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, señor especialista. Buenas tardes, abogado de la defensa. Por parte del Ministerio Público, Anthony Benavente Pasa, fiscal adjunto provincial de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, cuarto despacho, con domicilio procesal en Girón, Santa Rosa, ex Miroquesada, cuarto piso, teléfono fijo 208-5555, anexo 7340 y casilla electrónica 48.781. Letrado. Muy buenos días, señor juez. Muy buenos días, señor representante del Ministerio Público y los demás presentes en esta audiencia. Ander Galván Rivera, abogado del señor Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, con colegiatura 49921 del Colegio de Abogados de Lima. Correo electrónico andergalvan@outlook.com, celular 987106633 y con casilla electrónica 37998 del sistema SINOE, señor juez. ¿Existe observación para la instalación de la audiencia por parte del Ministerio Público? Ninguna, doctor. Entonces, letrado, usted tiene 10 minutos. Quisiera que antes del desarrollo o sustento de los alcances de su tutela, me indique específicamente qué disposición o qué tipo de medida usted cuestiona de la Fiscalía y qué efecto busca alcanzar con la presente tutela. Y de ahí ya desarrolla el contenido. Lo escucho. Muchas gracias, señor juez. Con su venia, esta defensa lo que discute y lo que es objeto de la presente tutela de derechos es la disposición número 6 del 25 de agosto del 2022. Lo que pedimos nosotros, señor juez, es que el juzgado declare fundada nuestra tutela de derechos y corrija la disposición número 6, ¿no?, emitida con fecha 25 de agosto de 2022, así como las disposiciones vinculadas a esta disposición número 6, disposición número 8 del 26 de agosto de 2022 y la providencia número 6 del 7 de diciembre del 2022. Concretamente, el efecto que nosotros solicitamos es que se reponga el plazo inicial señalado por el Ministerio Público, el plazo de investigación inicial, es decir, que los hechos investigados al señor Rafael López Aliaga Cazorla versan desde el 1 de enero del 2010 hasta el 31 de diciembre del año 2018, señor juez. Haciendo la precisión solicitada por su despacho, con su venia también paso a hacer las precisiones respecto a mi pedido. Lo escucho. Señor juez, la presente investigación en la carpeta fiscal tiene como número 87 de 2017. Este caso fue formalizado en julio del 2022. Es decir, esta investigación duró 5 años. Durante los 5 años en que duró esta investigación, señor magistrado, tuvimos claro, dado que el cuarto despacho de la primera fiscalía, la que representa el doctor Benavente, investigó de manera clara y de manera predecible para esta defensa durante la investigación preliminar que el plazo de investigación del presunto delito de lavado de activos era del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2018. Una vez formalizada la investigación preparatoria, señor juez, se emite la disposición número 6 del 25 de agosto del 2022, disposición que no fue emitida concretamente por el cuarto despacho, pero en un momento pasaré a detallar cuándo este cuarto despacho acoge, sino fue emitida por el segundo despacho, dado que la titular del cuarto despacho, la doctora Giovanna Mori García, ella había sido excluida de la investigación. Entonces, emite el segundo despacho esta disposición número 6 y amplía el plazo de investigación, señor magistrado, del 1 de enero del 2010 hasta el 31 de diciembre del año 2021. Hay un cambio durante esto. Esto, evidentemente,
generó en esta defensa una protesta, motivo por el cual nosotros presentamos un escrito, señor magistrado, una vez que el expediente regresó al cuarto despacho, dado que la doctora Mori, esta exclusión fue declarada nula junto a los actos que se habían realizado. Entonces, esta defensa presentó un escrito con fecha 18 de noviembre de 2022 diciendo a la doctora Mori, usted siempre nos ha investigado desde el 1 de enero del 2010 hasta el 31 de diciembre del 2018. El segundo despacho ha cambiado la postura que tuvo usted, entonces solicitamos nosotros que nuevamente corrija esta disposición para que el tema vuelva a la normalidad y no con arbitrariedades. Sin embargo, el cuarto despacho confirma lo dicho por el segundo despacho y es ahí que nos dice, no, el periodo de investigación está bien, es del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2021. Entonces, señor juez, en concreto, se nos ha incrementado el plazo de investigación desde el 1 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre del año 2021. Este cambio se ha hecho con posterioridad a la formalización de la investigación preparatoria. Señor juez, al Ministerio Público, durante los 5 años que investigó, esta defensa nunca le limitó que ellos pusieran un plazo. Ellos mismos se pusieron el plazo y dijeron del 2010 al 2018. Sin embargo, señor juez, una vez formalizada, nos cambian. ¿Y bajo qué sustento nos señalan, señor juez? El sustento con el cual se nos señala es que, y esto se hace mediante la disposición 6, la disposición 8 y la providencia número 6, última providencia emitida por el cuarto despacho, nos dicen que hay que verificar la evolución del patrimonio, nos dicen que hay que verificar los inmuebles, nos dicen que hay que verificar los frutos, nos dicen que el delito de lavado de activos es un delito proceso. Y asimismo, la documentación que nosotros hemos presentado es necesario porque nosotros hemos presentado documentación del 2019 y 2020, por lo cual ellos consideran que ese periodo también debe ser investigado. Al respecto, señor magistrado, esta defensa señala lo siguiente. En primer lugar, señor magistrado, el hecho de que se diga que el lavado de activos es un delito proceso, luego de 5 años de habernos investigado en investigación preliminar, el Ministerio Público siempre supo que el delito de lavado de activos es un delito proceso. Entonces, esto no es un argumento, esto es algo que la propia Fiscalía lo debió saber. El hecho de decirnos que hay que investigar los frutos, señor magistrado, en este caso, a pesar de haberse formalizado la investigación preparatoria, aún ni siquiera se han definido cuáles son los activos maculados. Entonces, en un caso en donde aún la Fiscalía no define cuáles son los activos maculados, ya pretende hablarnos de frutos del año 2020-2021. Algo más, señor magistrado. Acá también se dice que uno de los argumentos es que hemos presentado documentación del 2019 al 2021. O sea, nosotros hemos provocado que se amplíe la investigación. Aquí no existiría lo que nosotros consideramos un fundamento razonable. El hecho de que nosotros presentemos documentación del 2019 y el 2021 es para acreditar transparencia. No fue en ningún momento para que nos incrementen el plazo, el periodo de investigación respecto al delito de lavado de activos. Señor magistrado, asimismo se nos hace como fundamentación jurisprudencial, nos ponen la sentencia plenaria casatoria 01-2017, el acuerdo plenario 7-2011, el recurso de nulidad 2444-2013 y el acuerdo plenario 2-2012. Señor magistrado, cada una de estas jurisprudencias, todas son impertinentes, señor magistrado. Cada una de ellas resulta impertinente, dado que, pues, en la sentencia plenaria 1-2017, lo único que nos dice es que el lavado de activos es un delito sui generis, en lo que respecta en su fundamentación para este caso. En el acuerdo plenario 7-2011 es un caso relacionado a el lavado de activos, pero en donde se dice que el pago puede realizarse de manera previa a una venta ilícita. El recurso de nulidad 2444-2013 es una excepción de naturaleza de acción sobre tráfico ilícito de drogas. Y el acuerdo plenario 2-2012 precisamente es un acuerdo plenario que se ha citado de manera parcial, porque lo que no se ha dicho es que precisamente no se pueden realizar investigaciones bajo meras presunciones. Y acá se nos incrementa el plazo, o el periodo de investigación, perdón, bajo meras presunciones. No tenemos aquí una fundamentación clara, es desproporcional. ¿Y por qué es desproporcional, señor magistrado? Es desproporcional porque acá nunca existieron indicios reveladores para ampliar
el periodo de investigación ya en etapa de investigación preparatoria formalizada. ¿A qué quiero llegar, señor magistrado? La sentencia plenaria 01-2017 nos dice que para llegar a una investigación preparatoria formalizada se necesita un nivel de sospecha revelador. Lo que se está haciendo aquí es incrementar el periodo de investigación bajo un criterio de nivel de sospecha simple, algo que no se puede hacer. El Ministerio Público sí puede hacerlo, sí, pero lo debió haber hecho dentro de la investigación preliminar o diligencias preliminares, porque precisamente no puede basarse en meras presunciones el hecho de incrementarlo. ¿Y por qué, señor juez? Porque sobre esa misma base, el día de mañana le presentamos un documento del año 2022 o 2023, dado que la investigación preparatoria, en este caso, estamos seguros que va a durar mucho, y la Fiscalía va a incrementar el periodo de investigación, lo va a incrementar al año 2022, 2023, 2024, y eso va a causar un grave perjuicio en el derecho de defensa. Por dos razones, señor magistrado. Porque la defensa no sabe cuál es el periodo inicial, lo que colisiona con la imputación necesaria y nos deja en estado de perplejidad. Y lo segundo es que deja al señor Rafael López Aliaga permanentemente investigado. Permanentemente investigado. No, nosotros no estamos renegando, no estamos oponiéndonos al periodo inicial 2010-2018. No nos estamos oponiendo a la investigación en ese caso. La pericia es otra cosa. A la pericia y que se repita, ese es otro tema. Eso sí nos oponemos. Pero que ya se haya fijado un periodo de investigación, sobre ese tema no estamos entorpeciendo para nada la labor del Ministerio Público. El problema radica en cuando el Ministerio Público pretende incrementar al año 2019 y 2020 y 2021, señor magistrado. Entonces, para ir concluyendo, el Ministerio Público, conforme lo señala el Tribunal Constitucional en el expediente 2725-2008, proceso de habeas corpus, se señala que las actuaciones del Ministerio Público también se rigen bajo el principio de interdicción a la arbitrariedad. No es que los actos del Ministerio Público no puedan causar un perjuicio. Precisamente este acto causa un perjuicio, dado que la decisión de incrementar, señor magistrado, se basa en una actividad concretamente vaga, señor magistrado, e infundada. Asimismo, consideramos que esto es contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica, dado que, repito, el Ministerio Público tuvo toda la libertad de poder investigar al señor Rafael López Aliaga Cazorla. Y en todo caso, a este nivel o en los hechos que ahora nos trae, pues no tiene una fundamentación correcta, lo que se puede evidenciar tanto en la disposición número 6 del 25 de agosto del 2022, en la disposición número 8 del 26 de agosto del 2022 y en la providencia número 6 del 7 de diciembre del 2022, señor magistrado. Eso es todo lo que señala esta defensa y solicita que se declare fundada la presente tutela de derechos a fin que el plazo sea el que ya se dispuso inicialmente y el que el propio Ministerio Público estableció y no vengan con un periodo de investigación sorpresivo, señor juez. Sí, quisiera que me precisara algunos aspectos antes de escuchar al Ministerio Público la contradicción que da lugar a su pedido. Doctor, sí, ¿qué derecho específicamente se ha afectado o patrocinado con esta ampliación del periodo de investigación en el delito de lavado de activos? Sería el 2018-2021. Concretamente, señor magistrado, el derecho de defensa e imputación necesaria. El derecho de defensa en su matiz de imputación necesaria, señor magistrado. Usted refirió que en cuanto al efecto era, bueno, en todo caso, ¿me puede indicar qué efecto alcanzaría en todo caso si es que se estimara su petición? Señor magistrado, básicamente que se respete la decisión del Ministerio Público en su disposición número 1, señalando que el periodo de investigación al señor Rafael López Aliaga Cazorla por el delito presunto de lavado de activos es del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del año 2018. ¿Se refiere usted que debo declarar una nulidad para que se retrotraiga a la disposición inicial con un periodo menor de investigación por el delito de lavado de activos? Así es, señor magistrado, que se corrija esta disposición, número 6. Así lo noto, doctor. Señor fiscal, es su turno. Muchas gracias, doctor. Habiendo escuchado detenidamente los argumentos del abogado defensor del señor López Aliaga Cazorla, este Ministerio Público toma con mucha preocupación, ¿no?, la postura planteada. Más aún si anteriormente también en la última resolución que se emitió en el presente caso, la resolución por la tutela de derechos que se planteó en el incidente 18,
En el fundamento 7 de la misma, su judicatura expresa clara y expresamente lo siguiente. En consecuencia, es justificable para este despacho fiscal que el Ministerio Público, en sus atribuciones legales, no solo amplíe el periodo de investigación, que es lo que actualmente está cuestionando el abogado de la defensa, sino que se perite en materia contable financiera este intervalo temporal. Ahora bien, con relación a lo señalado por el abogado de la defensa, sostiene que habría una afectación al derecho a la defensa en su variante de imputación necesaria, y además de ello, en su escrito, establece que existe una afectación a la proscripción de la arbitrariedad. Para descartar ello, este Ministerio Público considera necesario señalar que la disposición número 6, que si bien ha sido emitida por el segundo despacho de la primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa de Lavado de Activos, cuando este despacho estaba a cargo de la investigación, esta disposición se da en atención a lo señalado y establecido en el artículo 61 del Código Procesal Penal, en donde versan las atribuciones y obligaciones del fiscal. Muy concretamente, el numeral 1 señala lo siguiente: el fiscal actúa en el proceso penal con independencia de criterio, adecúa sus actos a un criterio objetivo, rigiéndose únicamente por la Constitución. Ahora, este despacho, cuando nuevamente fue derivada la investigación, toma conocimiento de lo mismo, y es que decide convalidar ello, porque efectivamente existían hechos objetivos que justificaban la ampliación de este periodo. Ello concretamente se encuentra establecido en la disposición número 6. ¿Cuáles son estos argumentos? 1. Verificar la evolución del patrimonio de los imputados, así como de las actividades económicas que se han realizado con las empresas investigadas Acres Investment de Nevada, Acres Investment International Ltd. De Panamá y Paga Investment de Islas Vírgenes Británicas. Segundo, verificar si los inmuebles adquiridos por los imputados han tenido frutos a lo largo de los años y si han habido mejoras que deben ser cuantificadas objetivamente por los peritos tasadores. O de ser así, si es que han habido alguna hipoteca o gravamen respecto a estos, así como también saber o conocer si es que han sido vendidos o donados. También se señaló que era necesario verificar las operaciones bancarias que pudieran registrar las empresas instrumentalizadas. ¿Esto por qué? Porque también se había determinado, en base a la pericia de parte que ellos presentan, mérito de documentación de parte, que estas empresas habrían celebrado actos contractuales en donde justamente estas empresas offshore habrían tenido participación. Asimismo, también los propios investigados en sus informes periciales de parte de fecha 20 de septiembre de 2021 y 5 de mayo de 2022, es decir, estamos hablando del año 2021 y 2022, no estamos hablando del año 2017, 2018 o 2019, cuando efectivamente estábamos en plena investigación preliminar. Lo afirmado por el abogado en este caso no tiene ningún soporte, porque el despacho fiscal no pudo conocer sobre estas operaciones, sino hasta el año 2021, septiembre, y mayo de 2022. Es en base a todo ello, señor juez, que a consideración del cuarto despacho de la primera Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos, la disposición número 6 y la disposición número 8 emitidas por el segundo despacho de la primera Fiscalía Supraprovincial tienen sustento y se encuentran plenamente justificadas. Más aún, si como bien su despacho judicial, en la resolución anteriormente señalada, ya ha analizado también parte de estos aspectos que el abogado justamente cuestionó, porque debemos recordar que en la anterior tutela lo que cuestionaba era el periodo perital, que era el mismo, la extensión del 2018 al 2021. Por lo expuesto, señor juez, solicito que se declare infundada la solicitud de tutela planteada por el abogado de la defensa. Más aún, si como bien ha indicado en una parte de su elocución, el Ministerio Público, según su consideración, no tendría en sí una definición sobre cuáles habrían sido los actos maculados. Es decir, estaría cuestionando en sí la imputación propia de la disposición de formalización. Y entendemos que justamente la tutela de derechos
no es el mecanismo adecuado para cuestionar ello. Existirán otros mecanismos, existirán las excepciones establecidas en el Código Procesal Penal para cuestionar la imputación en ese aspecto, si es que así lo estimase conveniente. Pero vía tutela de derechos, ello no puede ser admitido. Bajo ello, señor juez, solicito que se declare infundada la solicitud de tutela de derechos. Letrado, hay respuesta, tienen 3 minutos. Sí, señor juez. Señor juez, nos señalan que mi pedido sería contrario a la resolución emitida por su despacho. En principio, señor magistrado, su despacho resolvió nuestra tutela acerca de la pericia con fecha, ya que tengo la notificación, el 2 de febrero nos notificaron el 2 de febrero del año 2023, y nuestro pedido, y este caso, es antes de lo resuelto por su juzgado. Entonces yo no podía, al momento de presentar mi tutela, saber lo que usted había señalado. Y como bien señala el fiscal, usted no es que ha dejado el tema zanjado, usted ha dado respecto al tema, a ese tema en concreto, ha dado su posición. Sin embargo, esta situación tal cual no se discutió, señor juez, porque en todo caso estoy seguro que usted hubiera dicho, abogado, usted está repitiendo lo que ya dijo en la otra audiencia. Simplemente dejar eso en pie, señor magistrado. Lo otro que quería precisar, se señala que nosotros hemos presentado documentación en 2021, 2022 y que esto, pues, ¿cómo puede ser que podamos investigar los años que no tenemos la información? Señor magistrado, solamente un tema puntual. Nos quieren investigar el 2019, el 2020 y el 2021. Nos está diciendo la Fiscalía que en el año 2021, donde la investigación aún estaba en diligencias preliminares, no podía ampliar su periodo de investigación al 2019. Nos está diciendo que no podía. ¿Qué lo dificultaba? ¿Cuál era ese problema que tenía? Nos está diciendo que en el año 2022, de enero a julio, no podía investigarnos en el año 2020, cuando aún estaba en diligencias preliminares y con un nivel de sospecha inicial. ¿Por qué esperar formalizar la investigación para realizar un acto propio de diligencias preliminares? Ese es uno de nuestros reproches conforme a nuestro escrito, pero el Ministerio Público ahora nos dice, no, no había forma. Sí había forma, señor magistrado. ¿Por qué no? No lo explica. Para terminar, señor magistrado, simplemente señalar que en nuestro pedido anterior, también para hacer la precisión, no es que nos opusimos solo al periodo, también nos hemos opuesto, y eso también entendemos que su despacho lo va a resolver, que se repita, a nuestro criterio, que se repita la pericia 2010 al 2018. Eso también fue parte de la discusión. No, no queremos que se limite ese tema. Reiteramos nuestro pedido, señor magistrado, a fin que se declare nula, se corrija la disposición número 6 de fecha 25 de agosto de 2022, señor juez. Para responder el Ministerio Público. Sí, muchas gracias, señor juez. Lo afirmado por el abogado en relación a que esta información pudo haber sido investigada, debemos mencionar que es producto del análisis que se realiza a la hora de emitir el pronunciamiento de fondo, en donde se advierten que efectivamente hay hechos que a partir también de la información proporcionada en septiembre de 2021 y en mayo de 2022, requieren ser analizadas dentro de esta investigación a efectos de llevar a cabo un sano proceso, ¿no? Por otro lado, argumentó también que existían quizás la posibilidad de que esta investigación se extienda hasta el 2023-2024. Ello no sería posible, dado que si existe un hecho con naturaleza incriminatoria o delictiva, este Ministerio Público comunicaría al órgano competente, al Ministerio, a la mesa de partes, sobre este hecho, a fin de que se inicie una investigación respecto a ese hecho, ¿no? Lo que no conlleva, digamos, a una afectación al derecho de la defensa y tampoco, digamos, afectaría al principio de la proscripción, a la arbitrariedad. Finalmente, en base, digamos, a un criterio de buena fe procesal, tal vez el abogado de la defensa pudo haber comunicado, ¿no?, ante su judicatura, lo correspondiente a su posición respecto a la resolución emitida en el anterior incidente, ¿no? Con ello concluyo, señor juez, y me reafirmo mi posición de que se declare infundada la solicitud de tutela de derechos planteada por la defensa, por cuanto el proceder del Ministerio Público se ajusta a lo establecido en la norma procesal y no evidenciaría ninguna afectación a los derechos de la defensa que evidencie o que justifique la nulidad de la misma. Muy bien.
Sí, entendido el caso, si es que me encuentro en la capacidad de poder emitir un pronunciamiento al respecto. Resolución siguiente, fecha de hoy, y me pronuncio con relación a la petición formulada por la defensa técnica del procesado Rafael López Aliaga Cazorla por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. Esto está en estadio de investigación preparatoria, señor fiscal. ¿Se confirma? Sí, así es. Está en etapa preparatoria desde el 27 de julio del 2022. Gracias. Razones. Razones del juzgado. 1. Fundamento 1. Acude ante este órgano jurisdiccional la defensa técnica de Rafael López Aliaga Cazorla a través del escrito con número de ingreso 2064 del año 2023 para solicitar se emita un pronunciamiento favorable a través de la tutela de derechos. Esto para que se corrija la disposición 6 del cuarto despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y se procede a dejar sin efecto la modificación del plazo del periodo de investigación ordenada por el Ministerio Público mediante la citada disposición, reponiendo el plazo inicial, así como declarar nula todas las disposiciones y providencias posteriores que emanen de dicha disposición. En el tercer párrafo de este escrito, indica la defensa que todo ello originado mediante la disposición 6 del 25 de agosto del 2022 que sobre un sustento aparente modificó el periodo de investigación del 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del 2021, que fue reafirmado mediante disposición 8 del 26 de agosto del 2022 y la providencia 6 del 7 de diciembre del 2022, al que considera un acto abusivo por el que requieren ante este órgano jurisdiccional sea tutelado. La defensa, como antecedente, indica que la formalización de investigación preparatoria contra su cliente por el delito de lavado de activos, bajo el cual se realizaron las diligencias en sede preliminar, fue desde el 1 de enero del 2010 al 31 de diciembre del año 2018. No obstante, con la emisión de la disposición número 6 del 25 de agosto del 2022, la Fiscalía, arbitrariamente y bajo el sustento que el periodo de investigación puede ser más flexible, lo ha variado. Pues actualmente la investigación corresponde a un periodo del 1 de enero del 2010 hasta el 31 de diciembre del 2021, al que se expresa que se han agregado 3 años, 2019, 2020 y 2021. Así hace mención a la disposición 17 y a la providencia número 6, que ratifica esta ampliación de dicho periodo. El Ministerio Público responde, algo más. La defensa, al ser consultada sobre los específicos derechos afectados desde la emisión por parte de los fiscales que estuvieron a cargo, estuvo en su momento una fiscal a cargo y bueno, continúa con otro fiscal a cargo, ha referido lo siguiente, ¿no? Que con esta ampliación del periodo de investigación del 2018 al 2021, se genera una afectación a la imputación necesaria.
a la imputación necesaria. También ha hecho alusión a la interdicción, a la arbitrariedad fiscal, del que existe pronunciamiento también por nuestro Tribunal Constitucional. El Ministerio Público, en respuesta, indica que la ampliación del periodo en el delito de lavado de activo tiene un sustento pericial y sin perjuicio de ello, es una facultad o una atribución según al artículo 65 del mismo Código Adjetivo. O en todo caso, me refiero al Código Procesal Penal vigente por el Decreto Legislativo 957 y sus modificatorias. Y en su caso, con un reconocimiento de esta facultad, no existe una argumentación que resulte suficiente y coherente de la defensa para poder limitarlo a continuar con estas diligencias en ese marco temporal. ¿Qué responde el juzgado ante esta situación? Este es el siguiente fundamento jurídico. En todo caso, acá debo manifestar que la problemática es si es que el Ministerio Público, en el ámbito de sus facultades legales, puede ampliar o no el marco del periodo, en todo caso, el periodo en la comisión, en lo que es la presunta comisión de delito de lavado de activos, durante la investigación preparatoria y si es que si esta no se llegó a efectuar durante la investigación preliminar. Inicio manifestando que en una cita de Oré Guardia respecto al proceso penal, se hace mención que constituye una síntesis de las garantías fundamentales de la persona y como esto es a la persona, y como lo indica Ferraioli, Luigi Ferraioli, en un texto Derecho y Razón, Teoría General de Garantismo Penal, Trota, Madrid, 1995, página 851 y siguiente, se entiende que durante un proceso penal tiene como misión ejercer la tutela capaz de minimizar la violencia y maximizar la libertad, así como crear un sistema de vínculos impuestos a la potestad punitiva del Estado en garantía de los derechos de los ciudadanos. Aquí es donde se aterriza en la institución jurídica de la tutela de derecho, que como lo he manifestado ya en otros pronunciamientos, es una figura novísima del actual Código Procesal Penal, que sustentado en una tendencia integral o una tesis integral, es posible atender no solo en el marco de los derechos que se encuentran específicamente consagrados, me refiero a lo que es conocer cargos formulados en contra del imputado, designar a una persona o institución con la que debe comunicarse, ser asistido en los actos iniciales por un abogado defensor, abstenerse a declarar y si lo hace es con un abogado defensor, que se emplee contra ellos medios, que no se empleen medios coactivos o que sea examinado por médico legista. Es decir, que de acuerdo al párrafo siguiente del artículo 71, es posible que se puedan atender ante una desproporción o vulneración a partir del acto procesal con la emisión de la disposición del Ministerio Público o cualquier otro derecho de carácter fundamental en el que en todo caso se vea afectado el investigado o procesado. O por qué no manifestarlo también de este modo, aquellos derechos del cual se encuentren afectados y no solo que tengan un alcance como derecho fundamental, sino que sean reconocidos a través de la inserción de la cuarta disposición final y transitoria, como el artículo 3 de nuestra Constitución, como un numerus apertus. En cuanto a la finalidad de la tutela de derechos, es protector de resguardo
y consiguiente efectividad de los derechos del imputado. Y la finalidad esencial es que el acto se busque un acto procesal en la medida que la tutela busque alcanzar una cuestión de corrección, de reparación o de protección. En este caso, como lo ha formulado el doctor que asume la representación de Rafael López Aliaga, busca que se corrija la disposición número 6 del Ministerio Público por el que amplía el periodo de investigación por la presunta comisión del delito de lavado de activos y se retrotraiga hasta la disposición inicial, es decir, excluyendo estos 3 años posteriores al 2018, 2019, 2020 y 2021, bajo el argumento de que la imputación es insuficiente y una interdicción a la arbitrariedad. De acuerdo a la disposición número 6, como también lo ha reconocido el mismo abogado defensor, se indica que lo que se busca es la disposición 6, por el cual se amplía estos 3 años, 2019, 2020, 2021, es verificar la evolución del patrimonio de los imputados, personas naturales y jurídicas, así como las actividades económicas que se han realizado. En un segundo orden, verificar si los inmuebles adquiridos por los imputados han tenido frutos a lo largo de estos años que he marcado, y si ha habido mejoras que deben ser cuantificadas objetivamente por los peritos tasadores, o de ser el caso han sido materia de alguna medida de hipoteca o gravamen, o si han sido vendidos o donados. 3, verificar las operaciones que se pudieran registrar las empresas instrumentalizadas para recibir fondos de origen ilícito, así como los hechos que pudieran haber emitido dichas empresas o alguno de los imputados, o si ha cobrado en relación a las empresas investigadas con la cual se ha introducido dinero o frutos a la economía del país acerca de los bienes que han sido adquiridos con fondos ilícitos según la tesis fiscal hasta el momento, aunado a que es necesario verificar cómo ha sido la evolución del patrimonio de los investigados de personas naturales y jurídicas, así como actividades económicas que han realizado las personas jurídicas hasta el año 2021. Otro es el delito de lavado de activos, es un delito de proceso que está en juego de diferentes normas procesales que tienen el tiempo e indican que más aún si los propios imputados en sus informes periciales de parte en las fechas fechas 20 de septiembre de 2021, 5 de mayo de 2022 han adjuntado documentación de los años 2019 al año 2021, como ese cronograma de pago de un préstamo interbancario de finanzas presentadas por el imputado Rafael López Aliaga Cazorla, entre otros. También el caso de Rui Baraco Lira y Jimena Burmester Llanes, documentación y alude nuevamente a documentación de préstamo. Siguiente fundamento. Llama la atención que el abogado defensor no haya cuestionado no haya cuestionado la motivación del contenido, o si quiero entenderlo como el discurso justificativo de esta disposición. No me menciona eso. Lo que me indica es de que no hay una imputación suficiente y interdicción a la arbitrariedad fiscal, lo que significaría que en primer término tendría que brindar una respuesta si es posible que el Ministerio Público pueda ampliar un periodo de investigación por la presunta comisión del delito de lavado de activos fuera de, en todo caso, independientemente de aquella disposición número 2 en el que era menor el periodo, solamente alcanzaba el año 2018. La respuesta que tengo que brindar en este caso es que sí lo puede hacer. Cuando uno lee el artículo 65 del Código Procesal Penal, indica que el Ministerio Público en la investigación del delito destinado a ejercitar la acción penal deberá obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación de los hechos delictivos. Cuando uno da lectura al artículo 321 del Código Procesal Penal, cuya interpretación se desarrolla por la Casación 2-2008, la libertad emitida por la Corte Suprema con alcance vinculante para todos los jueces de la República, ¿qué refiere? Que en todo caso durante una investigación preparatoria tendrá que recabar los elementos de cargo y de descargo y por antonomasia la defensa ejercitar esa defensa. Ahora, esa ampliación del periodo por la presunta comisión del delito de lavado de activos
primero tiene un alcance constitucional. El artículo 159 reconoce que el Ministerio Público puede desarrollar actos de investigación de hechos cuyo contenido sea de carácter penal. Y sin perjuicio de ello, la petición por el que se dirige al juez para que éste pueda corregir en la medida de anular, según su propio escrito, los alcances de una disposición fiscal de lo que corresponde al ámbito de su investigación, considero que tiene un efecto limitado, en todo caso, no asociable a la doctrina jurisprudencial emitida por parte del Tribunal Constitucional en el artículo 6º del título preliminar referido a lo que son principios, que indica todo juez está obligado a seguir. Si hago una invocación, en todo caso se hace la invocación a esta sentencia, 2005-2006, proceso de habeas corpus, caso Humber Sandoval, haciendo una mención a Ignacio Colomer sobre esos alcances de lo que difiere entre las facultades del Ministerio Público con el órgano jurisdiccional. Al Ministerio Público le corresponde acusar, al órgano jurisdiccional juzgar. Al Ministerio Público le corresponde, de acuerdo a nuestro sistema actual, es la dirección material del proceso, la medida que va a recabar elementos de cargo y descargo en atención a la casación 2008 que es invocado. Y al ente jurisdiccional, en todo caso, dar una respuesta en atención a los constructos jurídicos, instituciones jurídicas que se postulan. Siendo esto así, el Ministerio Público goza de plena facultad para poder establecer periodos mayores, en todo caso, en cuanto a la imputación del delito de lavado de activo, sin que el juzgado, al no corresponder la labor de investigación, pueda limitar esta facultad reconocida por ley. Más aún si es que, como lo ha reconocido el abogado, y esto aparece en su página 4, que recoge el contenido de la disposición número 6, existe una mínima justificación, o una justificación en todo caso, para que se pueda desarrollar las actuaciones o las diligencias en atención a este periodo. Y como lo he indicado hace un momento, de acuerdo a su lectura, se sustenta en no solo en los inmuebles adquiridos por los imputados, sino en los frutos que se pudieran haber obtenido durante estos 3 años, 2019, 2020 y del año 2021. Del año 2021. En todo caso, concluyo que al tratarse de una facultad reconocida por ley, al enmarcarse esto en un derecho, en un contenido constitucional del artículo 159, aterrizar en el artículo 65 del Código Procesal Penal y sustentado en la Casación 2/2008, la libertad, independientemente con el trabajo de recabar y con concordancia con el artículo 4, el título primero del Código Procesal Penal, independientemente de recabar los elementos de cargo y descargo y del abogado defensor de ejercitar el derecho de defensa, no se le puede desconocer ni limitar a través de una tutela de derecho que el Ministerio Público pueda, considerando los aspectos de una justificación mínima, como lo he desarrollado a partir de la disposición número 6, poder ampliar el periodo de investigación por la presunta comisión del delito de lavado de activos. Y en su caso, esto no genera una desventaja, debido a que, como lo he referido conforme al artículo 321 y esta casación que reitera en su invocación, ejercitará del mejor modo su derecho, y si esto incluso puede alcanzar a las pericias que tengan lugar con razón de esta ampliación. Infundada la tutela de derecho postulada por parte de la defensa técnica de Rafael López Aliaga por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado. Eso es lo que se resuelve. Se notifica, señor fiscal.
Conforme, señor juez. Letrado. Señor magistrado, interpongo recurso de apelación, cual voy a fundamentar dentro del plazo señalado por el Código Procesal Penal. Interpuesto, doctor. Se concluye la audiencia siendo las 3:46 minutos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor juez. Muy buenas tardes, señor fiscal. Buenas tardes a todos. Buenas tardes con todos.